Algo que sea de una vez y te quieres divertir por ese rato, en fin. Bueno, vamos a meternos con cosas que importan. 7:37, estábamos hablando hace un rato de la preocupación del récord de contagios en general, del récord también en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con una eminencia. Para nosotros, ¿el Sued más importante o el segundo Sued más importante? Porque nuestro columnista Gaby Sued es un Sued muy importante para nosotros. Sí, nuestro columnista es muy importante, es el segundo. Muy bien. Sí. Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, entonces el Sued más importante para este programa. Hola Omar, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Gracias, buenos días. Bueno, Omar, varias preguntas. Por lo que estuvimos leyendo, en principio en área metropolitana no habría grandes cambios, ¿esto es así? Yo creo que es así, no lo sabemos todavía porque tenemos que esperar a terminar, a tener las reuniones que tenemos pautadas esta semana y que, pero claramente una ciudad que está en este momento con con esta situación de un pico, aunque está localizado y está bien identificado, no podemos proponer seguir abriendo actividades, ¿no? ¿Cuánto tenemos que preocuparnos, o mejor dicho, que angustiarnos por esta situación del récord de contagios, y cuánto podemos entender que esto está controlado? O sea, ¿qué números tenemos que mirar? Bueno, yo no podría decir que está controlado, pero sí que estamos evaluando y que se está trabajando mucho. Entonces, no es para angustiarse desde ya, porque es el fenómeno lógico del virus, un virus que se transmite mucho, un virus que entra, digamos, está bien por otros, de otros países, con otra distribución, en otros barrios, y que después se disemina muchísimo más rápido en estos barrios vulnerables por condiciones demográficas, de densidad, de estructura poblacional, de estructura edilicia del lugar. Es normal que estemos viendo lo que estamos viendo. Pero la situación en la ciudad de Buenos Aires ¿se fue un poco de las manos o también era previsible? Era previsible, así como habíamos visto brotes en geriátricos y en hospitales. Era, como te decía, es normal pensar que puede haberse distribuido en barrios que son más vulnerables, ¿no? El tema es que es difícil el control, porque así como quizás uno se preocupa mucho, nos preocupamos mucho, y está muy bien la cuestión del sistema sanitario, cuántas camas en terapia intensiva, pero el abordaje de estos lugares es mucho más complejo, porque para hacer, digamos, el diagnóstico en las personas en estos barrios hay que ir justamente casa por casa, hay que entrar en lugares donde el Estado nunca había estado tan presente, o que no había estado, o que hay desconfianza justamente de las personas. Entonces engloba una serie de dificultades que se están abordando, se está haciendo un montón de esfuerzo, y lo que no sabemos es si esto va a ser suficiente, ¿no? No sabemos si vamos a lograr, cuando empecemos a ver un número de casos más bajo que el que estamos viendo ahora, porque hemos llegado ya a vaciar, digamos, este vaso lleno de casos que es que son los barrios, podemos hablar recién de que hay una situación, pero que está controlándose, pero por ahora no lo sabemos. Cuando consultaba sobre los números que debemos mirar, me refiero en realidad a que nosotros tenemos como nuestra medida de los casos, del número de casos, entonces podemos decir hay más que ayer, hay más que antes de ayer, pero la cifra de muertos, por ejemplo, ¿es comparable con la de otros países? Tenemos que pensar en la tasa de mortalidad, tenemos que pensar en la mortalidad en función de la cantidad de casos o en función de la cantidad de habitantes. No, al final del día se mira en cantidad de habitantes, y por millón de habitantes tenemos una cantidad de mortalidad, una tasa poblacional de mortalidad muy baja. La tasa de letalidad, que es la cantidad de gente que se muere, que tiene la infección y se muere, en el mundo es un 10%, es más del 10%. Acá estamos, en algunos países, perdón, no en el mundo, en Italia, en España ha sido 12, 13%, en el mundo está en 7%, acá estamos en 4,5%, o sea que también estamos bien en ese sentido. Y tenemos una situación demográfica, una situación
en general muy bien comparada con Brasil, con Chile, con otros países. Entonces, por eso digo, no hay que angustiarse, pero hoy la respuesta se limita a poder identificar rápidamente a la gente y aislarla, porque no hay vacuna, no hay tratamiento, y esas cosas van a demorar. O sea, los tratamientos que tenemos son todos pendientes de confirmación de eficacia. No hay profilaxis que uno le pueda dar a la persona y estar seguro. Se están estudiando y estamos estudiando diferentes medicamentos a ver si tienen un efecto, pero hoy la única herramienta comprobada es justamente el aislamiento de las personas positivas, y en eso la posibilidad de tener ahora esta nueva prueba molecular rápida va a permitir facilitar mucho de estos procesos. Pero como te decía antes, son complejos. Igualmente se está trabajando, se ha trabajado con los curas, los curas villeros, las organizaciones locales. Se ha permitido poner postas sanitarias para controlar a las personas que si tienen fiebre, las que están en la calle, las que entran, las que salen, si tienen fiebre, si tienen síntomas, si tienen contactos confirmados, pero hablamos de poblaciones de 60.000 personas. No es, digamos, es mucha complejidad. Pero bueno, acá hay que seguir mirando, y por eso hoy y mañana son días críticos para ver cómo van evolucionando los casos y para armar una agenda de qué pasa si estos casos siguen aumentando y se empiezan a detectar transmisiones asociadas en número importante en el resto de la ciudad, ¿no? Que eso es lo que hay que estar mirando fuerte. ¿Qué tal, Omar? Nicolás Fiorentino te saluda. Estoy viendo el reporte del día de ayer, del día miércoles que envía el Ministerio de Salud, y veo que solo se detectaron casos nuevos en 5 de las 24 provincias. Estamos hablando de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que entre las dos concentran más del 90% del total. Después hay 35 casos en Chaco, y sumamos 2 en Córdoba y 2 en Río Negro. El resto de las provincias marcaron 0 en el día de ayer. Esta especie de control territorial, más allá de los incrementos en cantidad, ¿es favorable o es una cuestión secundaria, atendiendo que el foco se puso justamente donde tenemos más condiciones de hacinamiento? No, esto es justamente la demostración de que se puede controlar. Cuando nosotros empezamos a hablar del virus hace 2 o 3 meses, estaba esta noción de que era una cosa imparable, de que iba a entrar y iba a arrasar, y que había que prepararse mucho. Todos nos preparamos mucho, tenemos 4.000 camas vacías de terapia intensiva, tenemos hospitales de campaña en varios lugares, pero esto parecía que iba a ser imparable, y sin embargo vemos que en el resto del país lo pudimos controlar, que pudimos controlarlo en lugares grandes como Santa Fe, con muchos casos, y ahora ningún caso hace varios días, provincias que no tienen casos hace más de un mes. Entonces eso es una muy buena demostración de que la cuarentena tuvo el mejor impacto que pudo haber tenido, que es que no se distribuya. En la ciudad de Buenos Aires es más difícil porque obviamente son 3 millones en un solo lugar, o la provincia 11 millones en mucha densidad, ¿no? Pero el resto del país por suerte está preservado, y esto obliga de alguna manera también a que en sus propias provincias se cuide mucho el movimiento extraterritorial de las personas, y se hagan controles para estar seguros de que el virus no esté circulando en algún momento y pase desapercibido. ¿Fue convocado el comité de expertos esta semana, como suele hacer el presidente Alberto Fernández, antes de resolver la extensión de la cuarentena? Bueno, a nosotros nos convoca la viceministra para tener reuniones con el ministro, y después, cuando el presidente nos convoca, a tener la información ya preparada. Así que tenemos pautadas reuniones con la viceministra para ir revisando estos temas. Y en términos epidemiológicos de transmisión del virus, ¿le resulta atendible los temores que están marcando sobre todo los intendentes del conurbano bonaerense con el tránsito dentro del AMBA, digamos, entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, no sé si tenemos claro, pero el tránsito tiene que estar limitado a las personas que son personal esencial. Ya había dicho el presidente y el jefe de gobierno de la ciudad que el tránsito, que los medios de transporte
no son para desplazarse para actividades, para comprar, que lo que se habilitó en Ciudad de Buenos Aires son los comercios de cercanía. Entonces la gente que atiende estos comercios de cercanía tiene que ser la gente también, los propietarios, la gente que trabaja en la ciudad, que vive en la ciudad. No se pueden desplazar por transporte público, y el dueño de las empresas o del comercio tiene que asegurar el transporte que de forma alternativa al subte o a los colectivos, entonces, o a los trenes. Entonces se está trabajando en eso. La idea es no superpoblar los medios de transporte porque son la forma más fácil de transmisión. Omar, yo cumplo en noviembre, no la veo que pueda festejar así en familia, amigos, no sé, ojalá, pero ¿podemos pensar en pasar las fiestas en familia o todavía es difícil pensar en eso? No, yo creo que podemos pensarlo. Nosotros en la Sociedad Argentina de Infecto teníamos un congreso del 21 al 23 de mayo. Ahora deberíamos estar en nuestro congreso internacional, 2.500 personas cada año. Y hemos decidido, y lo hemos pasado a noviembre también. Noviembre. Así que estamos Atención. planeando que para el 20 de noviembre poder tener la posibilidad, pero claro, no podemos tener la seguridad, vamos a tener que volver a sentarnos a charlar en septiembre, si lo organizamos y digamos, si terminamos de pagar todas las cosas que tenemos pendientes de pago para ese congreso. Pero ya está reservado el hotel, te voy contando, para noviembre. Ok, entonces no sabemos si es el optimista Sued, pero por lo menos Sí. Eso es Podemos hacer, Omar, una recomendación para zafar todo de la fiesta, que son cenas muy aburridas, por favor, multitudinarias. que no le corresponde. Una recomendación presidencial. ¿Sabes? Sí, la recomendación sería, bueno, aprovechar a poder ir a los lugares que no se pudieron ir durante todo el año. Quizás. Claro, ya está, y ahí zafamos. Y no con toda la familia extendida. Ese es el gran dato, ¿no? Hoy, si podemos hacer algo, hay que hacerlo con nuestra familia conviviente. Digamos que en algunos distritos se puede salir, en algunos distritos se puede salir con los chicos el fin de semana. Entonces esa actividad no es una actividad de encuentro entre familias, porque hoy la epidemia está pasando por brotes epidémicos. Entonces tenemos clínicas que la gente se controla dentro de la clínica, pero después va a una fiesta o una reunión o una cena con 4 o 5 amigos y te terminan infectando después 10, 15 personas, o personas que van, una señora, una trabajadora de salud que con fiebre, que va a trabajar y termina en el comedor del hospital contagiando a varias personas. Entonces acá lo crítico es manejarse con el grupo con el que uno sí o sí inevitablemente está en contacto estrecho, que es con tu conviviente de tu casa, y que es el grupo que va a tener que quedar aislado si vos tenés infección, pero tratar de evitar los contactos con otros cercanos, sin menos de 2 metros, con otros grupos, con otras familias, que son los que pueden empezar a encadenar la transmisión. Entonces tenés que salir con tu chico, bueno, salí a comprar con tu hijo, pero no andes llevando a tu hijo a la casa de todos los otros amiguitos, aunque esté a menos de 5 cuadras de tu casa. Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, asesor de la Mesa del Gobierno Nacional, muchísimas gracias por habernos atendido. ¿El segundo Sued o el primer Sued? Al final no lo conozco. No, primero. A Gabriel lo conozco obviamente por leerlo, pero no lo conozco de... ¿Y quién te parece que es más importante? El optimista, claro. Acá no tenemos dudas, Omar, acá no tenemos dudas. Bueno, le Yo vamos a tengo cara de preguntar más a él. optimista. Claro, más optimista sos seguro. Muchísimas gracias. Buenos días, que te vaya bien. Igualmente, 10 minutos para las 8 de la mañana.